Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Los saluda aquí otra vez Rodrigo Ábalos, en esta ocasión para mostrarles un tutorial acerca de cómo utilizar Postgres con Laravel 8. Bueno, para este caso la versión 13 de Postgres. Este video va a ser un tanto corto porque solamente vamos a tocar una introducción de cómo hacer básicamente una conexión, cómo instalar las dependencias, los software que necesitamos y cómo leer una base de datos y una tabla en específico. Un poco de relaciones con los modelos de Laravel y bueno, vamos a empezar. Básicamente vamos a empezar con estos pasos. Primero tenemos que instalar lo que es Composer. Composer, como ustedes ya seguramente saben, es un gestor de dependencias o de descargas para poder instalar en este caso mediante consola, mediante comandos, nuestro proyecto de Laravel. Luego vamos a instalar Laravel justamente con este comando de Composer. Después de haber hecho esa instalación, hacemos el Composer Create Project, Laravel, y para este caso nuestro proyecto lo vamos a llamar Postgres. Luego vamos a instalar el Postgres mismos en su versión 13.6 con este enlace, que también lo vamos a ver en un momento. Y luego vamos a crear una base de datos que se llame tutoriales post o tutoriales-post. Y dentro de esa base de datos vamos a restaurar otra base de datos que es la que estamos creando o la que les voy a dejar en el código. Pero esto lo voy a indicar cómo lo vamos a hacer paso a paso en el pgadmin, que es el manejador del gestor de Postgres. Y incluso vamos a crear un esquema, cosa muy común que es en Postgres, a diferencia de MySQL, por ejemplo. Y bueno, nada, vamos a empezar. Si es que hago un comando, por ejemplo, yo tengo el bash aquí de Git, pero para este caso vamos a trabajar con el CMD de Windows mejor. A ver, para que puedan ver. Ya, ahí. Ok, les explico. Por ejemplo, yo tengo aquí Composer. Si pongo Composer-version, yo tengo la versión 2.0. Pero podemos entrar directamente en el enlace de Composer, que sería este de aquí, el getcomposer.org, y lo instalan. Simplemente hacen la descarga, eligen su sistema operativo, para mi caso es el composer z.exe porque estoy en Windows, y lo instalan. Nada más, hacen todo por defecto y listo. Luego de hacer esto, vamos a hacer el siguiente paso, que es instalar el Composer. Agarramos este comando completo, pero antes nos vamos a ubicar en la carpeta donde vamos a trabajar. Para mi caso, estoy trabajando aquí. En la carpeta htdocs, en la carpeta tutoriales. Y dentro de esta carpeta, perdón. A ver, cd tutoriales. Ok. Dentro de esta carpeta tenemos, por ejemplo, bueno, este es un comando de Linux. Pero tenemos algunas otras carpetas que yo tengo, son los proyectos de otros tutoriales. Pero aquí es donde vamos a copiar esto. O sea, aquí pegamos este comando, el Composer Create Project. Y lo que va a hacer este comando, toda esta sentencia, es que me va a crear el proyecto, me va a descargar todo el proyecto de Laravel. Y me lo va a poner dentro de esa carpeta que se va a crear automáticamente llamada Postgres. Yo ya lo hice, no lo voy a ejecutar. Y lo que se me abre es esto, lo que les decía. Estoy en la carpeta tutoriales y se ha creado esta carpeta llamada Postgres. Si ingreso aquí, aquí tengo todo el proyecto de Laravel. Esto lo estoy abriendo justamente con el Visual Studio Code. Como lo ven aquí, está toda la estructura que ya lo conocen, lo que es Laravel, lo que es donde se maneja el código, cómo se maneja la estructura. Y bueno, también vamos a utilizar para este caso, para el ejemplo, lo que es Bootstrap 5, que es la última versión de Bootstrap. Y bueno, el Postgres 13 que les indiqué, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, llegamos a este punto. Listo. Ahora vamos a hacer, o vamos a instalar el Postgres 13.6. Ingresamos a este enlace. Y lo que se le va a abrir es lo siguiente. Esta parte de descargas, elegimos el 13.6 para este caso. Y elegimos el sistema operativo, ¿no? Para mi caso es el Windows. Entonces lo descargo aquí. Se abre un instalador en el cual simplemente ustedes lo van a ejecutar, van a dar siguiente, siguiente. Les va a pedir que pongan una contraseña master para el usuario master de Postgres. Y luego le va a pedir también otro, o se les va a abrir otra dependencia para que, o manejador de instaladores para que ustedes puedan descargar otros complementos, como las librerías de conexión con PHP y algunas otras cosas más, incluso el pgadmin. Entonces, ustedes lo van a instalar, van a dar siguiente, van a elegir su versión, en este caso 64 bits, por ejemplo, de su computadora. Y nada, solamente es instalar siguiente, siguiente y listo. Una vez que hacen esto, lo que ustedes van a ver cuando vayan al inicio, por ejemplo, ustedes pongan
pgadmin, les va a salir este pgadmin 4. Que eso quiere decir que ya está instalado el Postgres. Entonces entramos y cuando se les abra va a abrir esta pantalla. Así, de esta forma. Aquí van a aparecer los servidores que ustedes tienen. En este caso yo tengo 3 aquí, con otras versiones. Y el que le va a aparecer por defecto para ustedes va a ser este Postgres 13, que es la versión que tenemos, ¿no? Con la que estamos trabajando. Cuando lo abran seguramente les va a pedir una contraseña. Y esa contraseña tiene que ser la que han ingresado cuando han instalado Postgres. Luego van a abrir el Postgres 13 y acá van a ver la base de datos. Aquí es donde ustedes van a llegar, van a hacer clic derecho, van a poner Create Database y van a poner el nombre de la base de datos, que para este caso va a ser tutoriales posts, así. Y esto simplemente lo graban y listo, va a crear la base de datos. Luego dentro de esa base de datos, a ver, voy a cerrar esto. Dentro de esta base de datos, que es como, va a aparecer como la que vemos aquí en pantalla, tutoriales Postgres, o tutoriales post, perdón. Le damos clic derecho y le damos a Restore, para restaurar. Y aquí vamos a buscar en File Name el archivo tutoriales-post.backup, que es el que yo les voy a dejar porque ustedes puedan importar toda la base de datos. Pero antes de hacer esto, les voy a explicar cómo yo he creado esa base de datos justamente, ¿no? Como les digo, he creado así, dándole clic derecho a Database, Create Database y el nombre. Listo. Ahora, lo que también deseo crear, o lo que he creado, es un esquema. Dentro de la estructura de la base de datos de Postgres, si abrimos esto, por ejemplo, vemos aquí que tenemos los CAS, los catálogos, eventos, extensiones, etcétera. Y tenemos una parte que dice esquemas. Por defecto, Postgres siempre viene con un esquema llamado public, pero no vamos a trabajar con este public. Por un tema de seguridad y por buenas prácticas vamos a crear otro esquema. Podemos darle aquí clic derecho, create esquema y ponemos el nombre. Lo guardamos. Para este caso yo he creado un esquema que se llama tutoriales post, que es igual a la base de datos. Puede ser cualquier nombre que ustedes elijan y listo. Y dentro de este esquema ya tenemos las tablas, tenemos las secuencias y todo lo demás. Yo para este ejemplo tengo 2 tablas porque estoy manejando una... bueno, el ejemplo va a ser sobre post. Un usuario que hace publicaciones, nada más. Por eso tenemos 2 usuarios, una tabla users y una tabla user posts, que son las publicaciones o los posts de los usuarios. Para este caso no voy a trabajar con lo que son autenticaciones, ni logins, ni nada por el estilo, que es incluso algo que ya Laravel trae por defecto. Pero para nuestro caso simplemente va a ser algo simple. Si yo abro, por ejemplo, user, las propiedades y para ver las columnas o los campos, solamente tengo un ID, un name, un last name, y estos campos que son, ustedes ya saben que son obligatorios o de buenas prácticas en la forma como se trabaja en Laravel, para la creación, para la actualización y para la eliminación, ¿no? Son campos de tipo, en este caso, timestamp, de tiempo y hora, y bueno, otros datos básicos de nombre y apellido, ¿no? Esto ustedes lo tienen que investigar, o en este caso analizarlo con el backup que yo les voy a entregar, para que puedan ver cómo está, cómo se trabaja con los campos distintos acá en Postgres, ¿no? Que es diferente a lo que es en MySQL. Y la otra base de datos que es user post, que chequemos sus columnas y tenemos igual ID, el user ID que sería la relación con la tabla users, el title que sería el título, el contenido, igual los otros campos que son como que obligatorios para trabajar con Laravel, ¿no? Entonces cerramos esto y yo ya inserté datos. Si abro users y pongo view data o todas las filas, vamos a ver que tengo 2 registros. Aquí tengo simplemente 2 usuarios, uno que se llama Rodrigo Ábalos y otro que es José Ábalos. Y con datos, bueno, fechas de creación. Nada más. Y si es que abro user post, también tengo datos que he ingresado, solamente para hacer pruebas. Bueno, aquí tengo, digamos, 2 publicaciones o 2 registros del user ID 1, que vendría a ser Rodrigo. Entonces aquí tenemos 2 publicaciones con su título, con su contenido, y bueno, la fecha de creación, de edición y eliminación, ¿no? Y tenemos un post del user ID 2, que sería de José. En este user ID 2 tenemos un post que dice dónde viene y su contenido y todo, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos básicamente la base de datos configurada, creada, con su esquema, con sus tablas, con su información, que esto ustedes lo pueden hacer paso a paso como les he indicado, o simplemente lo van a restaurar con el backup que yo lo voy a dejar en el código. Sigamos con los pasos. Bueno, aquí está la creación de la base de datos y restaurar la base de datos, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco al código de Laravel. ¿Cómo nos conectamos? A ver, Laravel viene por defecto viene con esta estructura. Cuando vamos a las rutas, por ejemplo, y vamos al archivo web.php, aquí sale por defecto para que cargue la vista del welcome de Laravel, pero hemos hecho unos pequeños cambios. Estoy creando un grupo de rutas para poder ponerle un namespace para que me redirija a esta carpeta, a mis controladores, y dentro estoy generando o creando una ruta,
que sería con un tipo get, sería básicamente el URL básico, nada más, ningún nombre arriba, que me va a invocar al controlador postcontroller y a su método index. Y bueno, le he puesto un nombre a esta ruta, ¿no? Esto no es necesario, pero bueno. Entonces me va a cargar esto. ¿Y qué sería postcontroller? Postcontroller sería esta parte de aquí. Entramos a app, entramos a HTTP, entramos a controllers y aquí está creado postcontroller. Esto lo puedo hacer por consola, lo puedo hacer manualmente como ustedes deseen. Si abrimos esto, esta sería la estructura básica. Su namespace, algunas dependencias que está llamando. Aquí estoy invocando a los dos modelos, el user y el user post, que esto también lo voy a explicar en un momento, que es lo que estoy básicamente creando para las tablas. Y aquí está la clase, la extensión y el método que he creado, el index, ¿no? Donde estoy creando variables para obtener los posts o las publicaciones de los usuarios. Y estoy invocando a la vista post. Esta vista post le voy a pasar un compact que sería un conjunto de arrays u objetos, que en este caso sería la lista o la colección de los posts que estoy creando aquí, ¿no? Que estoy trayendo. Antes de esto le voy a explicar los modelos. Los modelos, hay un tutorial que yo tengo que ustedes pueden revisar, justamente que hablamos de las relaciones de los modelos del Laravel, ¿no? Esto es importante porque es muy sencillo trabajar con Eloquent, que es el manejador de base de datos de Laravel, y es sencillamente fácil porque ustedes pueden invocar los modelos como tablas y simplemente crear métodos para llamar la relación de cada uno. Entonces esa carpeta está aquí en Models, dentro de App en Models. Si chequeamos Users, tenemos esta clase con algunas cosas que vienen por defecto ya del user del modelo de Laravel. Yo solamente he agregado el model y el soft delete. Este soft delete básicamente es para que cuando ustedes hagan una eliminación o algo de algún dato, no se elimine, simplemente para eso hemos creado ese campo que se llama delete at, se actualice como un archivo eliminado, pero el registro es aquí, no se elimina. Luego tenemos otras cosas más que ahorita no viene al caso explicar porque son temas de autenticación y otras cosas más. Entonces aquí estoy invocando, como le digo, el soft delete, lo que estoy viendo aquí arriba. Estoy creando una variable o una propiedad de esta clase que se llama user, que es básicamente el nombre de la tabla. Como la clase se llama user, Laravel interpreta un plural de users. Es decir, que no era necesario esto, ¿no? Pero yo siempre tengo la buena práctica de declararlo para que no haya ningún problema. Y estoy creando una función, un método que se llama userPost, que es lo que va a hacer básicamente es que este método me va a traer, bueno, en realidad aquí es hasMany, no es belongs to. Acá me va a conectar, me va a decir que userPost, o sea, este usuario, tiene muchos posts. Esa es la relación. Como les digo, tienen que ver el tutorial anterior, el que tengo de relaciones de Laravel, y lo van a entender muy fácilmente. Pero básicamente es esto. De que esta tal usuarios, o este objeto, tiene este método que es userPost, que me va a retornar todos los posts de ese usuario. O sea, hace una relación de uno a muchos, por eso dice hasMany, a esta tabla userPost. Y userPost es un método, perdón, es una clase, es un modelo, que lo vemos aquí, userPost. También tiene su estructura, también le declaro la tabla, que sería userPost, que es lo que está en la base de datos, así se llama, userPost. Y en este caso, el modelo o la estructura sería al revés, de que un post le pertenece a un usuario o muchos usuarios. Por eso es que acá dice userPost, tiene un método llamado user y que retorna un belongs to o que pertenece ¿a quién? A una clase o un modelo llamado user. Esa es la relación. Belongs to de uno a muchos, de uno a muchos, o has many de muchos a uno. Entonces eso tienen que revisarlo, como les digo otra vez en el tutorial anterior de modelos de Laravel y que le va a ser de mucha ayuda. Entonces aquí defino los modelos. Estos modelos los he invocado, como le dije, aquí en mi controlador. Y lo que estoy usando aquí es lo siguiente. Dentro de mi método index estoy llamando a este modelo userPost. ¿Para qué? Para hacerle dentro de esta clase un método. ¿Qué método? OrderBy. Voy a ordenarlo por el campo createAt, es decir, que me va a ordenar de forma descendiente. Me va a traer todos los posts desde el más actual hasta el más antiguo. Y hago el get para traer simplemente la lista o la colección de esos posts. Y todo esto se va a almacenar en esta variable llamada post. Y este post lo pongo en el compact. Este compact es como si estuviera mandando un array, un objeto. Es como si hiciera esto. Y acá tengo todos
post, ¿no? Bueno, sería en realidad post. Algo así sería. O sea, es como que estoy mandando con la misma variable y el mismo nombre. Para no hacer tanto código, es mejor hacerlo así. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a mostrarme la vista de post, que esto lo vamos a ver que está en la carpeta resources aquí, en views, aquí está post. Y a esta vista le voy a pasar esta variable o esta colección que estoy creando aquí arriba, ¿no? Que estoy obteniendo. Entonces, si abrimos esta variable post aquí, perdón, esta vista post de nuestro resource, estamos trabajando con Blade, también deben conocer un poco de lo que es Blade del Laravel. Es simplemente una vista donde me va a mostrar una serie de objetos o de publicaciones. Aquí tenemos un include, que es un layout assets. Aquí está la carpeta layouts. Y tenemos el asset, tenemos el footer, que también está declarado aquí abajo. Es básicamente una estructura HTML, ¿no? Que estamos trabajando con Bootstrap 5 en este caso. Invocamos sus clases, sus funciones, sus scripts, etcétera. Pero el principal es este post. Aquí ponemos un HTML simple del historial de post y hacemos un llamado a una colección. Es como una lista de objetos. Y dentro de este objeto estamos haciendo un for each. ¿A quién? A post. Este post estamos trayéndolo de aquí del controlador, que sería esta variable que hemos enviado con toda la lista de publicaciones. Esto ya me está conectando directamente con Postgres. Ahorita vamos a ver por qué y cómo. Entonces, aquí hace un for each para recorrer toda esa lista y me crea todos estos objetos, donde me va a poner básicamente el nombre del usuario. Miren, aquí por ejemplo puse de la lista del post o del post que me está trayendo ese for each, entro a la función user, que este user es un método dentro de mi modelo user post. Aquí está. Y ese user post lo que va a hacer es que va a entrar a la tabla o a ese modelo y me va a obtener el campo o la propiedad. ¿Qué propiedad? Name. Name y last name, para este caso. Estoy concatenándolo. Name y last name son propiedades o campos aquí de mi tabla user. Aquí está name, last name. Entonces esa es la forma más sencilla de trabajar. Y luego tengo el title, que sería propiamente la propiedad o el campo de mi registro de post. El title, el contenido, que solamente le estoy concatenando estoy obteniendo hasta los 100 primeros caracteres para no mostrar todo. Un botón que dice ver post completo, que no tiene acción en este momento. Y aquí estoy viendo o convirtiendo la fecha, que me trae por defecto en formato inglés, a un formato más vistoso. Esto podría ser, digamos, lo podemos trabajar con otras formas o algunas otras librerías para ponerlo más bonito, como para que nos muestre, digamos, hace 10 minutos, hace una hora, hace 24 horas, etcétera, ¿no? Pero ahorita básicamente por un tema de avanzar rápido, estoy mostrando la fecha tal cual, en formato día, mes, año, hora, minuto y si es que es PM o AM. Entonces esto me va a mostrar la lista de los posts que tengo de la base de datos. Voy a desplegar este archivo, este código de Laravel, pero antes de esto quiero que se fijen algo de cómo hacemos la conexión. Dentro de Laravel tenemos un archivo que se llama .env. Este .env es abreviado como environments o variables, el cual va a definir las variables de conexión, de configuración de nuestro proyecto. Aquí básicamente tenemos el app name, yo le he puesto post, si está en local o en producción, en este caso es local, el app URL que yo estoy definiéndolo de esta forma, como mi localhost y importo 8000. ¿Esto por qué? Porque cuando yo voy a ejecutar el PHP Artisan Serve, me va a correr en este puerto y en este enlace. Y aquí tenemos, por ejemplo, por defecto aquí viene la conexión con MySQL, pero yo le he cambiado a PGSQL. Esta parte es importante. Si quieren trabajar con Postgres, aquí trabajamos con PGSQL. Esto vamos a ver por qué ahorita en el archivo de configuración. Y bueno, el host, en este caso, que es mi localhost o 127.0.1, que es mi servidor de Postgres. El puerto, que en este caso es 5433. Quizás para ustedes va a ser 5432. Eso van a ver cómo cambian. El database es el tutoriales post. Este esquema no aparece cuando viene por defecto Laravel, pero yo lo he creado y le he cambiado en la configuración. ¿Por qué? Porque por defecto Laravel trabaja con el esquema de public, lo que les explicaba aquí, porque que es lo que viene aquí en la base de datos. Pero como yo estoy creando por buenas prácticas otro esquema, estoy definiéndolo acá como un DB esquema. Y también se llama tutoriales post. Luego el user, que sería mi usuario master Postgres para este caso. Ustedes pueden crear otro usuario si desean con roles o con permisos. Pero para mí estoy usando solamente Postgres. Luego tenemos el DB password, que es la contraseña. En este caso le he puesto una a los 12, que sería una contraseña general que yo he definido en mi configuración del Postgres.
y listo. Ahora, esto en realidad se está mandando un archivo que si vamos aquí a donde dice app en config, se llama database. Este archivo viene a trabajar aquí. Acá tenemos las conexiones, por ejemplo, para MySQL tenemos este tipo de conexiones. Para PGSQL de Postgres, es, bueno, valga la redundancia, para Postgres. Aquí tenemos este punto .m, estas variables que ustedes ven aquí, justamente lo que está definido acá en mi archivo environment. Si busco esto de aquí, estamos en el host. ¿Dónde está? Aquí está. Y tenemos el puerto. Hay cosas que, es como que este archivo o este método me dice, tráeme el valor de esta variable, o de esta variable. Y si no existe esta variable, me pones por defecto este valor. Y así. Entonces, por ejemplo, para el tema del esquema, aquí abajo vemos esquema, esto no estaba así. Esto viene por defecto de esta forma. Así. Así vino, porque Postgres estima que se trabaja con public, nada más. Pero en nuestro caso no, hemos creado un esquema. Por eso es que yo decidí copiarle como hacia arriba, invocar el método em, por si acaso no exista. A ver, sí. Y luego estoy creando este db esquema, que justamente lo estoy definiendo aquí en mi environment, sería este de aquí, tutoriales post. Ahora, a ver, un momento. Vamos a redefinir esta parte, tutorial esquema post. Listo, pero yo sí le estoy diciendo aquí, a pesar de que se llama db esquema, de que si es que no existe, bueno, que traje con el public. Mejor así, porque el public siempre va a existir. Y listo. Estoy cambiando esa pequeña configuración aquí en el PGSQL de Postgres de Laravel para trabajar con la conexión directamente al Postgres desde Laravel. Y es todo lo que vamos a hacer. Después hay otras variables que ahorita no vamos a ver porque son otras cosas que lo vamos a hacer más adelante seguramente. Y listo, con esto podemos tener ya conectada la base de datos y todo lo demás. Entonces lo que vamos a hacer es desplegar nuestro proyecto. ¿Cómo? Yo aquí tengo la consola. Bueno, se va a casa de chiquito, vamos a verlo aquí mejor. Vamos a entrar a la carpeta Postgres. Ok, listo. Vamos a hacer el PHP Artisan Serve. Esto me va a desplegar el servidor del proyecto y por defecto me lo va a desplegar en el localhost o IP 127.0.0.1 y en puerto 8000. Por eso es que yo definí esta dirección aquí en mi app URL, ¿no? Entonces, si es que yo abro esta URL en el navegador, así, me va a abrir el proyecto. ¿Y qué es lo que me está trayendo por defecto? Como les dije, hacemos otro recorrido a la ruta. Primero vamos a la ruta, esa es la parte inicial. Me va a invocar al controlador post y su método index. ¿Dónde está el controlador post? Aquí está. Su método index, aquí está. Estamos teniendo la lista o la colección de publicaciones en una variable. Y estamos invocando a la vista post. Y a esa vista le estamos enviando esta colección. Esta vista post está aquí. Y lo que estamos trayendo es un for each a esa colección. Y estamos simplemente mostrando aquí la información. Por eso es que cuando cargamos la vista, por defecto aparecen, miren, aquí las publicaciones que se ha hecho, ¿no? 2 publicaciones de Rodrigo Ábalos, que son el título, el contenido. Aquí está la fecha que les indicaba. Y una publicación de José Ábalos, con su título y su contenido. Listo. Entonces, esa es la forma con la cual estamos trabajando con Postgres y con Laravel. Como ven, no es complicado, no es nada de otro mundo. Hoy en día ya con el instalador de Postgres viene todo por defecto para poder trabajar con PHP en este caso. Antes se tenía que poner librerías, instalar esto en el archivo de PHP y las extensiones, etcétera. Pero ahora ya no, ahora ya es más sencillo con la instalación de Postgres directamente en su .exe y listo. Entonces, espero que les haya gustado. Este tutorial ha sido un tanto, no sé si largo o corto, pero bueno, ha sido rápido para simplemente ver cómo se conecta, cómo instalamos, cómo invocamos los modelos y cómo vemos esto en pantalla, esta información. Bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado. Ya saben, por favor, suscríbanse, compartan con sus amigos, denle un like, hay que seguir creciendo con los videos. A veces el tiempo se nos acorta, pero bueno, hay que seguir para adelante. Un abrazo para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao, chao.